Existen ciertos hábitos que cambian en su rutina y podrás percibirlos. Por ejemplo, si siente desesperación, tiene episodios de llanto constantemente, no tiene energía para completar tareas simples e incluso el no alimentarse de manera correcta pueden darte una señal de que algo está pasando. Infórmate y actúa. La salud mental es prioridad de todos. Una campaña de la UT 90.4 FM Estéreo. 20 años al aire. Música latinoamericana, la verdadera alternativa de la radio. Los 90.4 FM, la mejor música está presente. Es la U, la verdadera alternativa de la radio. Es la U, la verdadera alternativa es la U. Una voz, una historia nos dice más que cientos de noticias. Antes de ser escritor, Hay una diferencia entre el que lee y el que no lee. humorista, líder indígena, Trabajo fuerte, duro, casi de hombre. secuestrado, Que lo más duro del secuestro es desde el primer día hasta el último. músico La fama yo creo que no sirve sino para estorbar. o político, Los colombianos estamos mamados. somos el resultado de nuestras experiencias. Descúbrelas en Facetas, voces e historias de personajes que podrás escuchar todos los lunes a la 1:30 de la tarde por la UT 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. Escuchan en este espacio Facetas, como siempre con invitados interesantes que nos cuentan historias muy interesantes también. La invitada del día de hoy nació en Manizales, es psicóloga, docente, también política, fue representante a la Cámara, considerada como la mejor congresista mujer, fue fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, que creció en un lugar libre como ella misma lo cataloga. La música y los libros son su mejor compañía, además de sus 2 hijos y sus 2 nietas. Amenazada y perseguida por su trabajo como defensora de los derechos humanos, su labor ha estado enfocada en conseguir la paz, en defender a las víctimas del conflicto y en posesionar a la mujer en la sociedad. Se trata de Ángela María Robledo. Muchas gracias, Ángela, por aceptar nuestra invitación aquí en la 90.4 FM Estéreo. Bienvenida. No, muy buenas tardes a ti, muchas gracias por esta invitación y una maravilla estar en una emisora universitaria. Me encantan las universidades y agradezco de corazón esta invitación a Facetas. Bueno, queremos saber más de usted porque pues desde que pasó el tema de las elecciones presidenciales, también desde que cuando le quitaron su curul, pues digamos que se nos perdió el panorama un poco. Quisiéramos saber qué anda haciendo, volvió a la docencia, cuál es el proyecto que tiene en este momento, Ángela. Bueno, sí, el año pasado fue un año difícil, fueron unos meses de enorme vulnerabilidad, pues en el fondo, como lo dice la profesora Judy Butler, todos y todas tenemos una condición de vulnerabilidad y eso en términos de la fragilidad humana es fuerte, pero al mismo tiempo nos pone mucho más en relación con los demás, ¿cierto? Como mucho más claridad de que necesitamos de otros y otras para salir adelante. Y el año pasado, te repito, fue un año difícil, fue la decisión de que se anuló la condición de esa curul de la paz. Tuve problemas de salud, murió mi madre, una hermosa mujer de 90 años en Manizales, después de haber tenido una vida plena, pero también fue el tiempo de poderme reencontrar conmigo misma. Yo creo que el Congreso, yo llevaba muchos años en una tarea implacable, diría yo, de tiempos, de ritmos, que terminan a veces desconectándolo a uno un poco de su vida. Y entonces fue un poco un aviso de la vida, un pare, donde me he cuidado, donde me he protegido, donde he estado rodeada de mucho amor, donde me he reencontrado con un grupo de sobre todo mujeres de las universidades y donde hoy me paro
poco más de fuerza, diría yo, para seguir la tarea en muchos de los frentes que he tenido en mi vida, que hubo esta señal de cuídese, autocuídese, y bueno, para por ejemplo, poder venir a espacios como estos, tener una hora para conversar con ustedes, para contarles algo de la vida y para seguir estando en disposición permanente, como lo he hecho por tantos años, para contribuir a vivir en un país en paz con justicia social. Pero a pesar de todo ese trabajo que ha tenido, de lo ocupada que está, usted siempre estuvo cuando la llamábamos, siempre estuvo acá en las entrevistas, que así sea presencial o telefónicamente, siempre nos atendió el llamado y le agradecemos. Y ahora pues menos mal que está un poquito más sin un poco de labores así como tan estresada, y pues nos puede atender este espacio. Pues hablemos de usted, empecemos hablando de el hecho de entrar a la política. Usted decía, y yo leía en alguna parte, que se autodenominó primípara veterana en el tema de la política. ¿Qué la sedujo a usted? ¿Quién la sedujo? ¿Quién la invitó para ser parte de la política y contribuir a los colombianos en este tema? Bueno, yo digo que cuando uno es feminista, pues habita la política incluso desde casa. Y te hablaba de mi madre, una mujer que cantaba hermosísimo, que tenía muchas actividades en Manizales, Mary Gómez de Robledo, un papá que llegaba a cuidarnos para que mi mamá saliera a sus actividades. Bueno, y uno habita la política como feminista desde casa, ¿sí? Porque es quizá el primer escenario donde transformamos y buscamos transformar esos roles tradicionales, esa ausencia de tiempo de la que hablábamos ahora, de tiempo para las mujeres, esas cargas desproporcionadas que hay sobre nuestras vidas. Y en la medida en que yo fui descubriendo como esa dimensión, digamos, rebelde, independiente y de lucha con otras mujeres por cambiar nuestras condiciones de vida, pues se hizo muchísimo más claro mi condición de feminista. Y eso estuvo presente, yo diría, como hija, como hermana, como profesora universitaria durante tantos años y como congresista. Y creo que esa es, diría, como uno de los elementos que ha caracterizado mi trabajo, mi lucha, la tarea cotidiana, la tarea rigurosa, la tarea colectiva, y un llamado a una sociedad como la colombiana, profundamente patriarcal, capitalista y desigual. Pues digamos que el ejemplo que vio en su casa prácticamente hizo que usted la sedujera a la política como tal, ¿no? Lo de su mamá, que es muy importante, la figura de su mamá, que es muy raro ver en un hogar colombiano que la mamá es la que salga a trabajar y el papá pues haga las veces de mujer, de mamá, dándoles cariño, atendiéndoles en el hogar. Prácticamente, digamos que desde muy niña vio eso, pero cuando usted se decidió decir, bueno, yo quiero hacer algo por este país y qué mejor, pues entrar a la política, eso no es fácil entrar, ¿sí? ¿Había algún padrinaje, alguna persona realmente que tengo entendido que fue Antanas Mocos, que prácticamente pues le dio ese espaldarazo, ese apoyo para que entrara a la política? Sí, pues es decir, la política es una práctica que, vuelvo y repito, hacemos incluso desde casa. Sí. Cuando formamos hijos e hijas en una práctica democrática, allí está la política. Ya el paso que di a la representación democrática, a la política representativa, lo hice, sí, de la mano de Antanas Mocus, pero inspirada por un maestro común que tuvimos, que fue el maestro Carlo Federici Casa, el profesor de la Universidad Nacional, el físico, el matemático, quien se caracterizó por tener grupos durante mucho tiempo en la universidad, cuando fue rector del Colegio Italiano y luego en su casa. Yo tuve el privilegio de cada 8 días ir donde el viejo Federici, hablar de muchas cosas, de cómo los niños construían el sistema decimal, cómo la poesía interpelaba nuestra vida y cómo también podíamos trabajar para luchar por dejar de ser uno de los países más desiguales del mundo. Desde esa conversación en la mesa del viejo Federici empezó a rondar el que había que dar un paso. El viejo en algún momento dijo, hay que salir de las universidades. Antanas estaba como rector
de la Universidad Nacional, yo era profesora de la Javeriana, y a mí eso me quedó sonando, hay que dar un paso más allá, hay que ir a la política ampliada. Y bueno, fue Antanas, efectivamente, estando yo como directora de la Fundación Restrepo Barco, directora social, quien me invitó y me dijo: Ángela María, voy a volver a aspirar de nuevo a la alcaldía de Bogotá desde Visionarios, que era este grupo político, este movimiento político, y quiero que tú me acompañes al Consejo de Bogotá. Pues bueno, efectivamente hice parte de la primera lista cerrada, cremallera, con el 50% de participación de hombres y mujeres. Eso fue insólito en el 2000, antes del 2000, y bueno, ahí empecé este camino, como te digo, con la inspiración de este viejo, de este maestro maravilloso, de este hombre del Renacimiento, como se le conoció al viejo Federici, y acompañando una tarea con Antanas Mockus, que recordemos que llevó a su gabinete el 70% de mujeres. Sí. Entonces fue un paso fuerte, venía de una fundación, de una organización de la sociedad civil que se había fortalecido con lo que significaba la Constitución del 91, y bueno, me arriesgué, sacamos algunos votos, la cabeza de lista era un hombre, yo entonces me fui con Antanas, hice el examen que él nos hizo a todos, participamos allá, y desde ahí empecé a trabajar en lo que es hoy la Secretaría de Integración Social, el DAPS en su momento, en una tarea muy linda que quedó como buena académica, que ha sido totalmente documentada, y donde buscamos poner a esa DAPS, que era el que trabajaba y atendía a las poblaciones más vulnerables de la ciudad, en una perspectiva de derechos, de género y de inclusión. O sea que prácticamente usted fue la primera secretaria de integración, pero en ese momento el DAPS, como usted y ahorita es la Secretaría de Educación como tal. La Secretaría de Integración. De Integración Social, no, perdón. No, el DAPS existía de tiempo atrás, tenía una actuación, hubo gente muy interesante que fueron sus directoras, pero cuando yo llegué con nuestro equipo me parecía que tenía una perspectiva muy asistencialista. Entonces lo que buscamos es que ese DAPS se moviera en el marco de la Constitución del 91 en la perspectiva de derechos para los niños más pequeños, para los viejos, para las mujeres que ejercían la prostitución, para los habitantes de calle, para los jóvenes que quedaban en condiciones de exclusión y digamos como carne de cañón de las bandas criminales. Toda esa tarea muy amplia y muy compleja la tenía que ver y adelantar el DAPS, que con un equipo maravilloso, nuevamente la mayoría de mujeres, dejamos plasmados en muchísimos textos que hoy son consultados en términos de qué significa una política pública para poblaciones en condición de alta vulnerabilidad. Bueno, 2010 representante a la Cámara, en el 2014 fue reelegida nuevamente por Alianza Verde, y 2018 fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. En el Congreso, lo bueno y lo malo en su estadía durante pues todo este tiempo, desde el 2010 hasta el que le quitaron la curula allí. Sí, bueno, después del DAPS me fui a la universidad, hice mi maestría de política social, fui decana de psicología, y estando allí de nuevo me volvió a llamar Antanas para que lo acompañara en esta lista desde el Partido Verde, con fuerzas, digamos, alternativas que queríamos llevar al Congreso de la República. Efectivamente llegué como representante a la Cámara por Bogotá, pues una experiencia muy interesante con Iván Cepeda. Recordemos que veníamos del gobierno de Álvaro Uribe, donde la tarea por la paz, la tarea por la inclusión social, donde la guerra parecía perpetua en Colombia, y con Iván Cepeda, que en ese momento era representante a la Cámara, y con Joaquín Camelo del Partido Liberal, nos atrevimos a revivir las comisiones de paz en la Cámara, y luego se revivieron en Senado. Entonces, mi tarea primordial, diría yo, durante esos años fueron, por supuesto, Bogotá, los debates, las deliberaciones, el control político sobre la ciudad de Bogotá, la paz,
como una prioridad fundamental, muy especialmente para las mujeres, que somos las principales víctimas de la guerra en Colombia, y por supuesto también una tarea de la cual me precio y me alegro es haber acompañado en la calle durante muchos años a los estudiantes universitarios, en especial de las universidades públicas, cuando se creó la MANE, esa Mesa Estudiantil Nacional, que fue la primera que puso la alerta frente a un proyecto de ley del gobierno Santos que buscaba de alguna manera incorporar fuertemente la privatización de las universidades públicas, y luego, posteriormente, en mi tarea como persona que acompañó a Gustavo Petro como fórmula vicepresidencial en Colombia Humana, para fortalecer la universidad y en especial las universidades públicas en Colombia. Entonces, desde ese lado, pues bueno, las mujeres, los jóvenes, la paz, yo diría que han sido como unos nichos fundamentales de lo que fue mi agenda en el Congreso, y por supuesto Bogotá. Durante 8 años, debates, proyectos, acompañamiento a muchas de las reivindicaciones en Bogotá, sobre todo en el gobierno de Peñalosa, yo no sé si llamarlo gobierno o en la gerencia, en la pésima gerencia de Peñalosa durante estos 4 años en la ciudad. Ángela, me asalta una duda y yo creo que a muchos. Inició con la Ola Verde, la Alianza Verde como partido, renunció al partido para hacer esa fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro por Colombia Humana, pues la apoyó en ese sentido, y luego pues también pues en estas elecciones a la alcaldía apoyó a Claudia López. Muchos dicen, se arrima al árbol que mejor sombra le dé, ¿sí? Ajá. Pero no es tan cierto. Me puse a averiguar con gente muy allegada a usted, y usted me lo dice, me lo va a corroborar. Dicen, no, o sea, usted no se ciñe o no se adhiere a un grupo político como tal, usted se adhiere a las ideas, a lo que le parezca mejor, sobre todo para los bogotanos y obviamente para los colombianos. Sí, yo llegué al Partido Verde con Antanas, ¿cierto? En el marco de una alianza de fuerzas alternativas, y por supuesto estuve casi 8 años siendo congresista del Partido Verde, pero pues no me subo ni me acerco al árbol que más sombra da. Y es que en su momento, cuando el Partido Verde apoyó a Peñalosa para la alcaldía de Bogotá, yo me opuse porque consideré que nunca la agenda y considero de Enrique Peñalosa ni es incluyente, ni es sostenible, ni es verde para la ciudad ni para el país. Entonces en ese momento me declaré con objeción de conciencia respecto a no apoyar a Peñalosa. Me fui a apoyar, recuerdo la campaña a la gobernación de Sergio Fajardo, por toda la tarea que Fajardo había hecho en el tema de la educación, y en esa medida estuve allí. ¿Por qué me fui del verde y me fui a acompañar a Gustavo Petro? Primero, yo acompañé a muchas de las tareas de Bogotá Humana en debates de control político, y demostramos en esos debates cómo la ciudad había dejado de manera fundamental casi la pobreza absoluta, cómo la cobertura en educación y salud había protegido vidas, y en especial la vida de las mujeres, como una traza fundamental para la ciudad era el cambio climático. Entonces, estando en el verde, apoyé el Petro no se va. Y cuando ya me quedo allí, y a quien acoge el verde es a Sergio Fajardo, yo no me siento representada por Sergio Fajardo. En su tarea me parecía que había sido, como lo dice un poco la gente, un poco tibio frente al tema de la paz. Sergio no tiene un conocimiento de la Colombia profunda, que para mí era un elemento decisivo y fundamental. Tampoco jugó un rol importante en el tema del plebiscito por la paz, y eso me distanciaba de Sergio, y no tenía una palabra respecto a Bogotá. Y entonces me invita Gustavo, y yo tomo la decisión con la claridad, con sus abogados, de que yo no iba a incurrir en doble militancia, que las incompatibilidades y las inhabilidades para presidencia y vicepresidencia son taxativas, son un sistema cerrado, y no cabía la doble militancia. Así tomé la decisión y me fui a hacer campaña con Gustavo Petro. Y si bien sacamos una
votación histórica para la izquierda democrática del país, pues lo que hemos sufrido después no es propiamente el árbol que más sombra da. Hemos tenido todo tipo de acusaciones, de persecuciones. Recuerda tú y recuerdan los oyentes que la reposición de votos casi no se hace una realidad. Entonces, estar allí han sido casi 2 años de enorme dificultad política, pero yo sí me siento muy orgullosa porque creo que el proyecto de Colombia Humana tiene plena vigencia en Colombia, muchísimo más contrastado con lo que ha significado este desastre de gobierno de Iván Duque, que nos pretende devolver de nuevo a la guerra en Colombia. Porque le quitaron la curul, más de 8 millones de votos. Ustedes tenían, tanto Gustavo Petro como usted tenían el derecho a la curul. Petro pues en el Congreso, usted en la Cámara de Representantes por ser el segundo en las presidenciales, los segundos en las presidenciales. Se suponía que pues eso estamos con la ley de oposición, tenían pues el derecho a las sillas allí en el Congreso de la República. ¿Qué pasó? Pues cuáles fueron esos argumentos como tal y si la convencieron del todo? Porque como ustedes dicen, usted se había asesorado de los abogados para mirar todo este tema. Bueno, porque el argumento fundamental de quienes demandan la curul de la paz es que estaba en doble militancia. Sí. Y es el argumento sobre el cual el Consejo de Estado ha regresado y ha ratificado. Sin embargo, la primera instancia en la cual me defiendo, que es en la comisión, en la sala quinta, que es el concepto del magistrado Moreno, pues a mí me llama mucho la atención porque tanto Marta Lucía Ramírez como yo fuimos acusadas de doble militancia. Marta Lucía, recordemos, no estaba ni en el Partido Conservador ni en el Centro Democrático, sino vía una consulta, ella llega a ser quien acompaña como fórmula vicepresidencial a Duque. A ella la acusan por doble militancia, y a mí también. Los caminos son distintos, pero el cargo es el mismo. A Marta Lucía le conservan su investidura y a mí me la quitan. Pues anulan la credencial, que es lo primero que llama la atención, ¿sí? Porque frente a una misma situación hay 2 fallos distintos. Lo segundo es cuando ya va a la tutela, que se dirime en la sala tercera, pues la tutela que se debe demorar 10 días para ser resuelta, o di tú 1 mes, porque estaba en el Consejo de Estado y tienen sus trámites, se demoró 6 meses. 6 meses, y fuimos notificados 1 hora antes de la vacancia judicial. Todo esto, he dicho yo, el que fuera el fallo negativo y me negaran el amparo de la tutela, que podía ser, por supuesto, esa es la ley, el debido proceso no ha tenido claridad. En mi caso, por eso yo he reclamado un derecho al debido proceso. ¿En qué estamos ahora? El fallo se niega, nuevamente vuelven y dicen que sí, que estoy en doble militancia, y yo apelo ratificando que el sistema de inhabilidades es cerrado. Me acompaña Jorge Iván Palacios, que es el que fue presidente de la Corte Constitucional, y muchos constitucionalistas que han aportado tanto a la tutela como a la apelación. Está ahora en sala segunda, y vamos a esperar qué pasa allí. No me hago muchas ilusiones, hay que esperar. O sea, que si hay una posibilidad de que vuelva al Congreso. Hay una posibilidad, yo pienso que cada vez más pequeña, porque si yo respeto la ley, respeto las instituciones, pero a mí me ha quedado un sabor amargo de lo que ha ocurrido en el Consejo de Estado. Entonces hay que esperar lo que pasa allí, con todo respeto, pero queda todavía una instancia, ¿y la que es la volver Corte al Congreso? Constitucional. Sí, yo quisiera, pues es que representamos esa cantidad de millones de votos y más que Gustavo y yo, es la aspiración de tantas y tantas personas que, como dices tú, lo recoge el Estatuto de la Oposición, pero el antecedente previo es una reforma a la Constitución, que es la que crea en un acto legislativo esa curul para la segunda votación del país, que hoy se recoge en lo que ocurrió con alcaldías, con gobernaciones, en asambleas departamentales y en consejos. Es decir, para que la oposición en Colombia no sea exterminada, extinguida, sino para que tenga una voz en los espacios de los cuerpos colegiados. Entonces,
por eso esa curul y ese fallo tiene un valor simbólico tan importante, porque es en un país que ha exterminado la oposición democrática, pues ese era el sentido de esa curul. Entonces yo todavía, el camino es largo, hay que recorrerlo con serenidad, también con firmeza respecto a lo que siento que ha ocurrido en el Consejo de Estado, pero hay que esperar y esperar a ver qué pasa, y yo sí quisiera pues volver al Congreso, me parece interesante. Se ha vuelto muy difícil, se ha vuelto mucho más difícil, pero creo que es un escenario muy importante. Sí, es un espacio donde se pueden para cambiar seguir muchas defendiendo cosas. esta agenda que por años he tenido en el Congreso de la República, y para que las voces de las mujeres como feministas puedan estar allí en el Congreso de la República. Apoyó a Claudia López para la candidatura a la alcaldía de Bogotá, no apoyó a Holman Morris por obvias razones. Usted es una mujer feminista, defensora de las mujeres, este caso de Holman Morris, de esa violencia intrafamiliar y demás, pues hizo que decidiera que no lo apoyara a él, pero sí a Claudia López. ¿Qué piensa ahorita cómo lleva la alcaldía? Llevamos muy poco tiempo con la alcaldía de Claudia López, pero ¿cómo ha visto el desarrollo de la administración de ella? Y además, ¿aspira a algún cargo aquí dentro de la alcaldía de Bogotá? Pues mira, lo primero sí, apoyamos a Claudia y fuimos un grupo grande de mujeres. Antes de dar nuestro apoyo, nos reunimos muchas veces en la Casa de la Mujer, un grupo grande de mujeres, algunas de Colombia Humana, otras que traían la agenda animalista, que traían la agenda ambientalista, que tenían perspectiva étnica de la ciudadanía en Bogotá. Bueno, debate va, debate viene, estudiamos el programa, los 4 programas. Realmente a Holman, pues Holman tiene un proceso en curso, yo no lo juzgo, pero como bien dices tú, en mi tarea como feminista, yo le creo a las víctimas, y entonces yo le creí a Patricia, y bueno, ahí hay un proceso judicial que tiene que dirimirse. Y me parecía que un hombre como él no podía asumir las banderas de la lucha por la igualdad de las mujeres y el cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, que había sido un elemento fundamental y central en la Colombia Humana. Entonces trabajamos, leímos el programa, hicimos un acuerdo con Claudia, son 8 puntos, un acuerdo programático que tiene como escenario entonces ahora el debate del programa de gobierno de Claudia, que esperamos que quede y que cumpla con lo que se comprometió con las mujeres, con la deuda histórica que hay con las mujeres en Bogotá. Y bueno, ahí nos estamos reuniendo periódicamente para ver, como dices tú, para tomarle el pulso a este mes y medio que lleva Claudia en la alcaldía, y para recordarle a la manera de la Operación Sirirí, que es este pajarito que protege sus polluelos de los gavilanes y que todo el tiempo está cantando, ahí estamos haciendo esa tarea para recordarle a Claudia el compromiso que tiene con nosotras las mujeres. Yo he querido mantenerme, Claudia nos reconoció el apoyo de las mujeres, lo hizo en muchos de los escenarios, el apoyo que yo le di, pienso que fue importante, pero yo quisiera mantenerme al margen. Digamos, no al margen porque queremos incidir, pero con independencia, como lo he hecho durante tanto tiempo, para ayudarla, para apoyarla, porque queremos muchas mujeres, y muchos ciudadanos y ciudadanas que le vaya bien. Claudia simboliza muchas cosas, representa muchos aspectos y muchas dimensiones en un país tan patriarcal, tan homofóbico, tan clasista. Ella en muchas cosas es un símbolo, por eso tiene tanta responsabilidad de devolverle a esta ciudad la esperanza con acciones concretas. Entonces, no, yo me voy a mantener independiente, sí, pero ayudando en lo que pueda, con una independencia deliberativa. O sea, cuando haya cosas valiosas, importantes, ahí estaremos, y cuando haya que hacer un llamado de atención también en criterio de las mujeres que la apoyamos, también lo vamos a hacer. ¿Le propuso que la acompañara en algún...? Me propuso que la acompañara o en el gabinete, o que la acompañara en algo, pues podía ser la Secretaría de la Mujer, o podía ser en alguna consejería. Se lo agradezco, y sea otra vez la oportunidad para decírselo aquí públicamente, porque es un honor, que Claudia me diga que la acompañe. Ella sabe que la acompaño de otra manera, pero que quiero también por ahora
mantener mi independencia. El día que tome una decisión distinta, pues también lo comunicaré, pero por ahora quiero estar ahí. Creo que es mucho más valioso que me mantenga en la independencia y en la deliberación, a que me vaya a trabajar con ella. Creo que puedo ayudar muchísimo más, no solo a Claudia, a la ciudad, a Bogotá, que es una ciudad que tanto amo, ¿no? Que llevo tantos años viviendo aquí, por la que he trabajado durante tantos años. ¿Qué es lo que más le preocupa en cuanto al tema de la mujer? Usted ha sido, como lo hemos recalcado durante la entrevista, una luchadora por la defensa de las mujeres, pero pues se ha ido evolucionando, digamos, ese puesto que tiene la mujer en la sociedad. De alguna manera hemos ido ahí poquito a poco evolucionando en eso, pero ¿qué es lo que más le preocupa a usted en este momento? Bueno, me preocupa enormemente, primero, la vida de las mujeres. En Colombia a las mujeres las siguen matando y maltratando por su condición de mujer. Me preocupa, por supuesto, eso debería ser un intolerable, es decir, que en un país como el nuestro existan justificaciones, discursos, narraciones como que las mujeres son matables, ¿no? O sea, quién sabe qué estaba haciendo, quién sabe cómo estaba vestida, quién sabe a quién provocó. Eso es una dimensión que también hablábamos contigo ahora, de cambio cultural que hay que profundamente trabajar. No es un asunto solamente de leyes, es un tema de que el tema del cuerpo de las mujeres, la vida de las mujeres haya que protegerla más allá de cualquier condición. Me preocupa la dificultad enorme de la autonomía económica de las mujeres. Eso tiene que ver con que estoy revisando un texto que se va a presentar el jueves en FESCOL, que se llama Menstruación Libre de Impuestos, que fue todo este trabajo que se hizo para liberar del IVA a las toallas higiénicas, revisando cifras sobre la vida laboral de las mujeres. O sea, cerca del 50% de la informalidad afecta las condiciones de trabajo de las mujeres. La invisibilidad del trabajo doméstico, donde esta ley demuestra que aportaríamos cerca del 20% del PIB en esa tarea que hacen cotidianamente, sobre todo las mujeres, no solo reproductivas, sino productivas de la casa: cuidar los niños, cuidar los enfermos, cuidar los viejos, reproducir el mundo desde lavar, planchar, coser, etcétera, y que poca visibilidad tiene el tema. Me preocupa mucho el tema de la autonomía emocional de las mujeres. Yo creo que es una tarea que hay que hacer, que hay que cuidar, que hay que proteger la vida de las mujeres, pero que las mujeres también tenemos que hacer en términos de buscar relaciones más igualitarias, relaciones más profundas con nuestras parejas, ya sean nuestras parejas heterosexuales u otras formas de parejas, de relaciones. Entonces, en esa medida, bueno, y de las mujeres campesinas ni hablar. Las mujeres campesinas habitan en un territorio donde prácticamente la desigualdad es del 1%. El Gini, el 1% del Gini es la desigualdad total. Pues el sector rural en Colombia tiene cerca del 0.90% del Gini. Y ahí las mujeres campesinas, indígenas, afro, son las que llevan la peor parte. Son mujeres que se levantan a las 3 de la mañana, se acuestan a las 10 de la noche, con una carga de trabajo enorme. Entonces, ese tema de como la aspiración de una autonomía emocional, política, económica, cultural, es fundamental, y yo creo que eso no se hace de la noche a la mañana, pero hay que ir dando pasos hacia adelante. Hemos avanzado, somos las que más vamos a las universidades, pero contrario a ese hecho tan importante, nos pagan 20-25% menos cuando ocupamos el mismo cargo con un hombre. En las universidades, las rectoras, uno aspiraría a que la condición que tiene hoy la nacional sea la que habita en muchas universidades públicas y privadas, porque son perspectivas que se llevan al mundo de los saberes, del conocimiento, de la investigación. Entonces, hemos avanzado, no queremos que nos vean como víctimas, aun cuando muchas son víctimas, por ejemplo, de la guerra o de todas estas formas de violencia. Estamos paradas en el mundo y en Colombia resistiendo, pero la tarea que nos convoca es de largo aliento. Por eso es tan importante
que trabajemos juntas, que no nos dejemos dividir, yo digo hace mucho tiempo que juntas somos más y a veces nos olvidamos de eso. A pesar de las diferencias, de que los feminismos, y yo no soy feminista pero soy mujer, bueno, bienvenidas todas las mujeres con sus distintas tareas, pero con un proyecto común, que es vivir en un país donde la igualdad sea una realidad para las mujeres colombianas. Hablando de las mujeres, llamó mucho la atención en los últimos días lo que dijo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez con respecto a que pues que las niñas o las mujeres, decía ella, no deberían escoger más psicología ni sociología ni estas carreras que tienen o afines con las ciencias humanas. De alguna manera ella decía, mejor váyanse por el tema de las profesiones más como matemáticas, más científicas y demás, ciencias exactas, que porque pues ahí la podía recibir mejor remuneración. ¿Qué piensa de eso? Además que usted es mujer y es psicóloga. Bueno, yo le puse un trino diciéndole ¿por qué no te callas, señora vicepresidenta? Porque es que qué barbaridad cada que abre la boca, qué cantidad de barbaridades las que dice Marta Lucía Ramírez. La primera, que es feminista. Cuando uno es feminista habita el mundo desde la rebeldía. Cuando uno es feminista admite que las mujeres decidan sobre su cuerpo. Cuando somos feministas aceptamos que tenemos derecho a decidir sobre una política sexual y reproductiva, frente a lo cual nunca he oído a Marta Lucía Ramírez decir nada, ¿cierto? Cuando uno es feminista reconoce que la decisión que toma sobre su profesión, sobre su actividad es libre y no puede estar atada a una recomendación de una mujer que, entre otras, acaba de presentar su declaración de renta, tiene ingresos por miles y miles y miles de millones de pesos y no paga un peso. Entonces a uno sí le despierta enorme inquietud unas declaraciones como las de esta señora, y además primero no conoce las ciencias sociales, no sabe cuál es la complejidad, cuál es la exigencia de quien se forma en psicología, en antropología, en economía, que es también una ciencia social, entre otras, y en psicología. Entonces, un enorme, porque además en algún momento dice sociología, psicología y puericultura. También respeto a quienes se forman en puericultura, que son todas las prácticas de cuidado de los niños y las niñas, pero me parece profundamente irrespetuoso. Y en segundo lugar, se olvida que vivimos en un país roto por las violencias, roto por la desigualdad. Somos uno de los países más desiguales del mundo en términos económicos, y que es entejer de nuevo ese país con las memorias, con los testimonios, con las ciudadanías plenas de las mujeres, donde un aporte como el de la sociología o el de la psicología es fundamental. Entonces, por eso vuelvo y le digo, ¿por qué no te callas, señora vicepresidenta? Bueno, dicen muchos que es una estrategia, digamos, para abonar terreno por parte del gobierno para una reforma laboral, porque pues también lo he dicho por la ministra hoy del Interior, de que los ingenieros no deberían contratarse sino por 2 horas y demás. Eso es raro, ¿no? No puede ser desconocimiento y también estrategia del gobierno nacional. Ah, sí, seguramente, sí, yo creo que ellas nunca dan puntadas sin dedal, ¿cierto? Y también por ahí puse un trino diciendo que con 2 horas semanales de Alicia Arango tenía este país, ¿no?, de la ministra del Interior, porque con este daño que le quieren hacer, además de mentirosas, y son mentirosas, cuando dijeron que no era verdad respecto a las movilizaciones del 21 de noviembre, que fuese a haber reforma pensional, reforma laboral, reforma tributaria, que no tenía esa dimensión regresiva, pues bueno, las pruebas al canto, ¿no? Anuncian ahora para cuando se inicia el Congreso el 16 de marzo, que se radican estos proyectos que son totalmente lesivos para un país que ha renunciado a la posibilidad de tener un trabajo digno a pesar de todos los convenios que ha firmado con la OIT, y que descansa en el sueño de los injustos en los escritorios de estos personajes, y también para señalar que de nuevo estaría amenazado con pensiones, que es yo diría como el pilar fundamental de lo que significa una pensión equitativa y justa para colombianos y colombianas, ¿sí? Entonces, con la excusa de que solo el 27% de los colombianos y las colombianas en Colombia tienen pensión, lo cual hay que buscar cómo se mejora. Esto no se mejora disminuyendo el derecho que ya tienen las personas que por años hemos trabajado, ¿cierto?, sino
fortaleciendo la política de empleo, poniendo mayores impuestos a las personas más ricas del país, sí, que existan otras formas y por supuesto fortaleciendo el pilar solidario que lo tienen muchos países del mundo para mirar en concreto el tema de las pensiones. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live, la 90.4 FM Estéreo. Hay un oyente que nos pregunta, Camilo Andrés Martínez, Ángela Robledo, ¿qué opina del paro nacional? Bueno, no solo qué opino, haya estado caminando, Sí, he estado visto, participando, yo soy una caminante y ¿qué opino? Lo primero es que los jóvenes y las jóvenes han sido inspiración. Para mí eso es señal de que este país está cambiando y que con sus argumentos, con sus razones, los jóvenes en clave intergeneracional, con el sindicalismo en Colombia, hay que mantener esas reivindicaciones. ¿Cómo? Pacíficamente. Yo sí creo que hay que buscar un espacio democrático y efectivo para resolver los primeros 13 puntos, que en su despliegue son 104, que hacen mucho más compleja la agenda, pero que hay que priorizar, yo diría, el tema de salud, el tema de educación, el tema de trabajo y el tema de pensiones, ¿sí? Y toda esa plataforma más amplia, donde están, por ejemplo, las reivindicaciones de las mujeres, frente a muchos de los temas que hemos hablado contigo, que sean parte de lo que Colombia va a tener que hacer, que es una gran alianza de fuerzas democráticas para no solo cambiar la presidencia en el 2022, sino buscar poco a poco cambiar este sistema político, económico, cultural y social tan regresivo y tan criminal, porque es que la pobreza en Colombia, en un lugar como el Chocó, es criminal respecto a quienes habitan allí. Entonces, yo opino que hay que seguir con fuerza, que hay que seguir en las calles, está convocada para marzo, hay otra invitación que se está haciendo para febrero por parte de FECODE, sé que Gustavo Petro también ha invitado, pero creo que hay un llamado. Yo estuve en Medellín hace 10 días y hay un llamado de reconocimiento al Comité del Paro, por supuesto, de reivindicar y visibilizar la tarea que han hecho, pero la necesaria flexibilidad de ese Comité del Paro para que acoja a estas ciudadanías libres que tienen agendas más flexibles, pero que también quieren tener espacios de representación en el Comité del Paro. Bueno, vamos a un tema más amable, Ángela María, de familia, sobre todo de usted como persona, como mujer. ¿Qué tan enamorada es? ¿Qué la enamora de la vida? La vida misma. Me enamora la vida. Yo he sido una mujer que he vivido y he habitado este país con mucha fuerza, con mucha resolución, que me enamora de la vida, la solidaridad entre las mujeres. Me enamora, a pesar de que he tenido momentos difíciles, a pesar de que ha habido decisiones que me duelen, pues me enamora sentirme tan querida por tanta gente. La verdad es que cuando salgo a la calle es muy bello, me llena de ánimo, me llena de aliento. Entonces, ¿qué me enamora? De la vida misma, con sus retos, con sus dificultades, con sus sueños, con sus utopías y con, de manera muy contundente, ver que este mundo se feminiza, que muchas de las movilizaciones en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en París, por decir algunas en Colombia, están teñidas con este color morado, con estas expresiones feministas que protestan y proponen también. El feminismo en su hogar, ¿cómo se maneja? Usted tuvo 2 hijos, usted separada, tiene 2 nietas que me han dicho que arman planes, cuentos, juegos y demás, pero ¿cómo se aborda el feminismo dentro de su hogar, Ángela? Bueno, yo sí estoy separada, pero mi ex marido, Eugenio, fue un hombre que también compartió el cuidado y la protección y la educación de mis hijos, y eso fue una tarea que había que hacer y que había que aprender. Creo que mis hijos se han formado y se han educado, y lo dicen ellos, en un lugar donde hay libertad, donde se puede opinar, pero también donde se comparten las tareas cotidianas. Hoy esos hijos, sus esposas y mis 2 nietas
yo creo y siento que viven en dos familias democráticas, donde se debate, donde se discuten las cosas. Y mis dos nietas, como bien dices tú, pues bueno, algunas veces me han acompañado a las marchas cuando me dejan salir con ellas. Antonia y Julieta. Sí, salimos a algunas de las marchas cuando no hay condiciones un poco de orden público, y nos gusta mucho Bogotá. Nos gusta visitar a Bogotá, sus parques, sus museos, el cine, o si no jugar. Yo tengo dos nietas que juegan, porque hoy a veces los niños y las niñas no juegan, se plantan frente a una pantalla que a veces es buena y se aprende, pero Antonia y Julieta están en una etapa de la vida donde cualquier objeto de mi casa se convierte en un juguete, y eso es muy bello, es decir, ese juego simbólico que recrea la vida de muchas maneras, y pues ellas, yo digo que son un acontecimiento en mi vida, son una expresión amorosa de ternura, que estando en el Congreso me ayudaba mucho, porque en ese escenario tan duro, tan difícil y a veces tan cruel, Antonia y Julieta todo el tiempo, con su alegría, con sus juegos, me devuelven eso de que la vida es la vida misma, y lo más fascinante de la vida es la vida misma. Y haber sido madre, abuela, compañera, mujer, bueno, todo eso yo creo que de alguna manera lo reciben Antonia y Julieta, y yo recibo mucho de ellas en su mirada al mundo como niños y niñas, ¿no? Que se sorprenden, pues yo también me puedo sorprender con ellas cuando salimos a algún lugar de la ciudad o al campo. Hablábamos de su madre al inicio de la entrevista, de su mamá, un referente muy importante en su vida, un ejemplo muy importante en su vida. ¿Ella se dedicaba al canto? ¿Le gustaba la música? ¿Qué hacía ella? Bueno, mi mamá tenía muchas tareas cívicas, ¿sí? Era también voluntaria del Hospitalito de Manizales, era dama gris, muy orgullosamente dama gris, le gustaba la política, no tenía mucha tarea en casa ni por fuera, digamos, cantaba hermosísimo, tenía una voz muy bella, y era por sobre todo una mujer muy alegre, una mujer, a pesar de las dificultades de salud que tuvo en el último tiempo, nunca perdió la felicidad, la alegría, y fue una figura que marcó, yo creo que a sus 5 hijos de distinta manera. A mí me tocó desde su condición de mujer rebelde, de mujer que amaba la política, que revolucionó su casa, con un papá que era Manuel, que también acompañó esa revolución, y que nos permitió y nos dio espacio para leer, para gozarnos la ciudad también. Yo fui una adolescente típica que en Manizales le gustaba leer, pero también le gustaba bailar, pero también le gustaba disfrutar, y que con sus primas, con sus amigas, con sus amigos, se gozó esos primeros años de la vida en una ciudad que quiero tanto, que es Manizales. ¿Le gusta cantar a usted también? Sí, por ahí hasta estuve en clases de canto con una profesora de la Nacional, con María Pardo, pero sí, de vez en cuando cantaba, pero a diferencia de mi mamá, que hizo una formación durante muchos años en el Conservatorio de Manizales, yo no he hecho esa tarea, está ahí pendiente. De pronto ahora que estoy con un poco más de tiempo, entre las cosas que quisiera quizá es como entrar a clases de canto. Claro, a nosotros nos gustaría, a los oyentes, yo creo, escucharlo un poquito para saber cómo es la voz. Uy, ay, ay. ¿Qué canción le gustaría interpretar? Me gustan como tantas, pero a ver, como algo como: uno se cree que las marcó el tiempo y la sombra, pero su tren dejó boletos de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas. Eso es de Serrat.
se llama Sí, Pequeñas Cosas. Pequeñas Cosas. Muy Ese me bonita quedó la un poquito voz. alto, pero bueno. Pues hablando casi una hora ya llevamos, imagínese Pequeñas usted, cosas, pequeñas sí. cosas. Bueno, hablemos del futuro, o sea, aspira a la curul, pero ¿qué otro futuro o proyecto político tiene? Bueno, entre las pequeñas cosas que son grandes cosas de la vida, yo he sido una tejedora. Yo creo que eso lo he demostrado en mi vida personal, en mi vida profesional y en mi vida política, y quiero seguir contribuyendo a tejer entre distintos, entre distintas. La política es el arte de estar juntos los distintas y los distintos, dice Hannah Arendt, y esa frase me parece tan bella, es el arte. Entonces yo quisiera estar ahí, seguir ahí ayudando a contribuir a que para el 2022 podamos tener, ojalá, una renovación del Congreso de la República y una renovación política verdaderamente democrática para este país, para que proteja la paz, para que proteja a las mujeres, para que proteja a los jóvenes, para que proteja lo público, para que sea esta realidad de la Constitución del 91, que seamos un Estado social y de derecho. Y por el otro lado, pues cuando pueda vincularme a las universidades, volver a las universidades que me encantan, bueno, y un poco, ¿no? Seguir, que creo que me va a tocar entrar otra vez a clases de canto. No, pero para muy bien. volver a, porque cantar es, bueno, la música es un lenguaje universal y con la música se puede hacer tantas cosas, te puedes comunicar de tantas maneras. Entonces creo que la vida, ahora que se devuelve con fuerza después de meses tan difíciles, esa es como la tarea. Sí. Ayudemos a tejer, ayudemos a estar juntos y juntar los distintos, a cuidar la vida, a cuidar la paz y a que este país deje de ser uno de los países más desiguales del mundo. Creo que las tareas ahí son enormes, enormes y los retos también. Hay dos cosas que me llamaron la atención de lo que pude averiguar de usted. Los sueños, usted le crea los sueños, usted sueña y al parecer le sale, y también en la intuición, cree mucho en ello, ¿no? Sí, claro, cuando tú haces trabajo terapéutico, bueno, cuando has trabajado y leído un poco ayuno, cuando también trabajas un poco todo este tema de los sueños en Freud, pues los sueños son la forma como el inconsciente te habla, ¿cierto? Tus estructuras más profundas, más arcaicas. Y yo creo profundamente en los sueños, trabajo mis sueños, trabajo su dimensión simbólica, y eso está, por supuesto, muy atado a la intuición, ¿sí? Son como esas voces que tienes. Clarice Lapincola, en su libro Mujeres que corren con los lobos, acude mucho a eso que ella llama la voz mitológica, que es la intuición. Y creo que esa es una manera, como yo he ejercido la política también, o sea, un poco sin tanto cálculo, ni electoral, sino como dejarse ir un poco, creer en esas intuiciones y perseguir los sueños, ¿no? Perseguir los sueños que todas y todas tenemos. Es que quien no sueñe está muerto o está muerta. Yo creo que conectarnos con ese maravilloso mundo inconsciente es fundamental, fundamental. ¿Tiene diccionario de los sueños en la casa? No, Hace mucho tiempo el Círculo de Lectores vendía un diccionario de los sueños, sí, interesantísimo. Yo creo que mucha gente y muchos hogares lo compraron, y cada vez que uno soñaba algo, tenía muchísimas. Sí. Y aun cuando, fíjate que una amiga tenía el diccionario de los sueños, y hay distintas versiones, unos más ricos que otros. De todas maneras, lo que tú aprendes en tu trabajo terapéutico es que esos sueños tienen una dimensión de arquetipo, una dimensión de significado más universal, pero es en tu vida más personal y en tu mundo más personal en el cual encuentran pleno significado esos símbolos: el agua, la tierra, los pájaros, las figuras mitológicas. Bueno, ese maravilloso mundo que tenemos y que también alimenta nuestra imaginación, no hay duda. Eso es cierto. Bueno, para finalizar vamos a hacer un picadito pregunta-respuesta así rápida, Ángela. ¿Un amigo o una amiga? Maru. Maru, ¿quién es? María Eugenia Orozco, mi amiga, que murió hace unos años, pero fue mi amiga del alma. ¿Un libro? Usted es gran lectora. Sí. Yo creo que es difícil. Es difícil, pero Opus Nigrum, de Marguerite Yourcenar. Me encanta
porque a través del recurso de la alquimia, ¿sí? Habla de la figura de un monje que es Zenón, que a partir de su recorrido y su travesía hace toda una transformación, como ocurre con la alquimia. Zenón es detenido, es en la época de la Inquisición, pero por una enorme decisión libertaria muere. Pero Zenón es, cuando se encuentra en el camino con su primo y se despiden, y él dice, ¿qué te espera? Y él dice, me espero yo mismo, me espero Zenón. Entonces creo que es también un mensaje de, además de la transformación, del encuentro con uno mismo y con una misma, que a veces este mundo tan intenso y tan loco nos hace olvidar. Una película. Bueno, una película. O la bueno, que Parásitos. Bueno, sí, a mí Parásitos me parece que marca una nueva etapa del cine en el mundo. Importante, ¿cierto? sí. Es un cine independiente que en una casa reproduce todas las formas de desigualdad, los encuentros y los desencuentros entre esas clases sociales, y con humor, con ironía, recrea lo que es el mundo, digamos, de la desigualdad. Hoy, los retos, los desencuentros, pero me parece una pieza magistral, Parásitos. Una comida. Bueno, me encantan las ensaladas. Ajá, pero no es vegetariana. No, me gusta. No, soy carnívora todavía. Eso lo confieso con los animalistas cuando hice campaña de Economía Humana. No, yo soy, pero todas las formas de ensalada me parecen deliciosas, con proteínas, con vitaminas, con quesos, con todo eso. ¿Con quién haría las paces y con quién no? Bueno, yo creo que yo haría las paces con las personas que de una u otra manera, a través de mis palabras, de mi espacio mucho más en el mundo público, les pude haber causado dolor, les pude haber causado malestar. Algunas se pudieron haber sentido maltratadas, ¿sí? Yo creo que ahí hay que hacer las paces, ¿cierto? Y buscar ese tenue nosotros del que habla Judy Butler, ese tenue nosotros que es el que nos permite apostarle a proyectos comunes en la diversidad. ¿Y con quién no? Yo creo que con estas personas que encarnan un proyecto autoritario y que nos quieren seguir queriendo condenar a 100 años de soledad y a muchos años más de guerra. Bueno, Ángela María Robledo, muchas gracias por haber estado con nosotros, por aceptar nuestra invitación, por contarnos más acerca de su historia de vida, de sus proyectos, de sus sueños y demás, de su familia, de sus nietas, de sus hijos. Muchas gracias de verdad. A ustedes muchas gracias, muy bello espacio. Gracias por invitarme, saben que cuentan conmigo y bueno, ojalá haya resultado de interés para quienes nos escucharon. Claro que sí, en nuestras redes sociales se movió mucho, estábamos transmitiendo por Facebook Live. Le agradezco a Mauricio Peñalosa y también a Laura Alejandra Fomeque, la productora de este programa, y agradeciéndole también a todos nuestros oyentes que siempre están muy pendientes aquí en Facetas. 2:27 minutos de la tarde, con esta buena invitada terminamos Facetas. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes de 1:30 a 2:30 de la tarde. Una voz, una historia nos dice más que cientos de noticias. Antes de ser escritor, hay una diferencia entre el que lee y el que no lee. Humorista, líder indígena, Trabajo fuerte, duro, casi de hombre. secuestrado, Que lo más duro del secuestro es desde el primer día hasta el último. músico La fama, yo creo que no sirve sino para estorbar. o político, Los colombianos estamos mamados. somos el resultado de nuestras experiencias. Descúbrelas en Facetas. Voces e historias de personajes que podrás escuchar todos los lunes a la 1:30 de la tarde por Laúd 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio.